las estructuras repetitivas. Directamente, bueno, esto ya lo han visto con el licenciado, ¿no? Pero no hay porque, bueno, es una manera de repasar, de preguntar algunas dudas, preguntas que tengan. Dentro de lo que son las estructuras repetitivas, tenemos a dos elementos bastante importantes, ¿no? Los cuales son el for y tenemos un while, ¿de acuerdo? Eh, Bien españolizado, esto es mientras y esto es por. Em, el for no tiene mucha, mucho sentido, ¿no? Su traducción. Pero ambas de estas estructuras son repetitivas. ¿A qué queremos decir? Bueno, ¿a qué nos referimos con que estas estructuras son repetitivas? Antes, no sé si tienen alguna duda, pregunta con algún ejercicio que el licenciado les haya dejado de estructuras repetitivas. Porque acá vamos a hacer repetitivos y bueno, vamos a estar viendo cómo se desarrollan las sumatorias, qué es un lote y bueno, la descomposición de números. ¿De acuerdo? Yo creo que estas dos lo vamos a dividir en dos sesiones. Creo que vamos a alcanzar a hacer esta parte de repetitivos y generar estas sucesiones, ¿no? Bueno, antes, tenemos que saber muy bien cuándo usar, eh, cuándo usar ratas. Estoy muy acostumbrado a usar el escape y el escape es la tecla para detener la grabación. Ok, vámonos acá. Vamos acá. PyCharm. Ya, voy a usar abriendo mi editor hasta mientras. Entonces, las estructuras repetitivas son eso. Son estructuras que nos van a permitir entrar en un ciclo. ¿De acuerdo? Es un ciclo infinito, ¿de acuerdo? Es como que... No infinito, está mal dicho que es infinito. Es un ciclo repetitivo. Este ciclo repetitivo hace eso, repetir. Repetir, pero hay una gran diferencia de repetir tanto como para for como para while. La estructura del for es bastante sencilla. Primero vamos a relacionarlo, ¿de acuerdo? La figura geométrica asociada y relacionada con lo que es el for es esto. Es una especie de rectángulo donde en los laterales se encuentra, bueno, este tipo vamos a llamarlo así, puntas. De acuerdo, este es un for y bueno, del while es esta. Simplemente es como una flechita, ¿no? Esta es como una flechita de ambos sentidos. Bueno, el for siempre, creo que es lo más importante saber cuándo usar cuál, ¿de acuerdo? El for siempre lo vamos a usar para... el for siempre, bueno, generalmente y siempre se usa. En mis primeros años de programador yo usaba, en vez de usar for, se usaba whiles. Entonces era mucho más trabajo. ¿Para cuándo debemos usar el for y para qué nos sirve el for? El for nos da un inicio, nos dice cuál es el final y nos dice de cuánto en cuánto vamos a ir. ¿De acuerdo? Entonces el for nos delimita dónde empezamos, dónde acabamos y de cuánto en cuánto avanzamos. Es decir, si ustedes trazan una ruta, qué sé yo, algo, no sé, dicen voy a caminar del punto A al punto B y bueno, su velocidad siempre va a ser una, ¿no? Entonces, su velocidad va a ser a, no sé, si están en bici será 10 kilómetros por hora, cosas así. Entonces, el for, quiero que entiendan eso. El for nos dice dónde empiezas, dónde terminas y de cuánto en cuánto vas a avanzar. Caso contrario, ¿qué pasa con el while? ¿De acuerdo? En el while yo sé mi punto de partida. O yo sé mi punto de partida. Sé que van a pasar muchas cosas en ese proceso y bajo una condición, vamos a suponer, siempre yo voy a ir, vamos a suponer, yo voy a ir del centro de lo que es la universidad, del edificio de la carrera, voy a ir hasta la San Francisco. Yo voy a estar subiendo todo lo que es el Prado hasta ver una iglesia. Cuando veo una iglesia yo me voy a detener. Entonces la condición es esa, que si yo veo una iglesia me detengo ahí. Entonces eso vendría a representar el uso del while. Nosotros tenemos un punto de partida
Y bueno, puedo caminar, 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 caminar. Y si nunca encuentro la iglesia, voy a seguir caminando. Caso contrario, encuentre la iglesia, me detengo. Entonces, el for es, como ven, más estricto en esas condiciones, de que nosotros ya sabemos de dónde vamos a partir, ya sabemos a dónde tenemos que ir y sabemos la velocidad a la que vamos a ir. Eso en cuanto a lo que es el for. El while, tenemos el punto de partida, pero bajo una condición vamos a cortar, ¿de acuerdo? Entonces, la condición puede darse de muchas formas. Ustedes pueden decir al descomponer un número, porque estaba viendo que estaban descomponiendo números, nosotros vamos a detener la descomposición del número siempre y cuando encuentre un 2. Entonces, si encontramos, vamos a hacer de cuenta. 1, 2, 3, 4. Hemos sacado el 4, hemos sacado el 3. Este es 2, sí. Entonces, yo en cuanto encuentre el 2, voy a dejar de descomponer el número. Es probable que como haya un 2, que como no lo haya. 1, 3, 4. En este número, por ejemplo, no existe el 2. No me voy a detener, voy a realizar la descomposición del número total. Para eso sirve el while, para eso sirve el for. Ahora, estructura, la estructura del for. La estructura del for, esto ya es directamente en lo que es el código, es un for. Ahora, el for, necesitamos una variable que me ayude a recorrer parte por parte, desde A hasta B, ¿verdad? Necesito una variable que me ayude a recorrer, que me ayude a brincar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, siempre es habitual usar la variable i. Ahora, tengo que recorrer voy a recorrer el camino de A a B o sea, voy a recorrerlo con i, ahora, la opción de usar o no usar paréntesis, eso va a depender ya mucho de ustedes, pero tengo que brincar, tengo que recorrer con esta palabra. Entonces, esta sería la estructura básica de lo que es el for. Los dos puntos, como siempre les he mencionado, hacen mención de que ahí comienza el for. Todo lo que haya dentro y después de los dos puntos es parte del for. Se va a ejecutar las n veces que yo ponga, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la estructura básica de lo que es el for. Ahora, lo que es el for, siempre tengo que decir dónde voy a comenzar, dónde voy a acabar. Usualmente, siempre se comienza de cero. Ustedes pueden poner el número que ustedes gusten, o sea, dependiendo de el problema, va a ser dónde vamos a comenzar. Entonces, nosotros debemos empezar en 0. Yo voy a empezar en 0 y voy a ir hasta 5 y voy a ir de 1 en 1. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiero que lo noten. Siempre va a ser el for de dónde... ¿Con qué voy a recorrer? Lo voy a recorrer con esta variable. Esta variable es un i. En el rango de 0, 5, 1. ¿Por qué 0, 5, 1? El inicio, el 0, voy a iniciar en 0, voy a ir hasta el 5 y voy a ir de 1 en 1. Ahora, si yo pongo que voy a ir desde 0 hasta 5, simplemente voy a ir en este rango, ¿no? De 0 a 5. Si yo les estoy diciendo que voy a ir de 0 a 5, la impresión que me va a dar a mí va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Nunca va a llegar al 5, porque este for trabaja como si fuera mientras i sea menor que 5. ¿Ok? Mientras i sea menor que 5, va a seguir entrando. Entonces, cuando llegue 5 es menor que 5, esto lo habíamos visto en condicionales, 5 es menor que 5, esto me va a lanzar un valor de falso, entonces ya no va a entrar. En este caso vamos a hacer la prueba, vamos a realizar la compilación. Y si se darán cuenta, 0, 1, 2, 3, 4. Como les había dicho, va a ir de 0 hasta 4, jamás va a tocar el 5. Que si yo quiero de que vaya como tal del 0 al 5, tengo que ir un numerito más. Es decir, ya no voy a ir al 5, voy a ir hacia el 6. Entonces, ahora sí, de esta forma sí me da 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que noten. Son dos particularidades que tenemos dentro de los ciclos repetitivos. Estos ciclos repetitivos, ya saben, va a tener un inicio, tiene un final y de cuanto en cuanto. Hola, 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 hola. Ahora, queremos ir solo de par en par. Vamos a ir de 2 en 2.
Pero entonces si vamos a ir de dos en dos, y para que esto sea visible lo vamos a modificar un poquito. Y me da, noten esto, voy a ir del 0 al 6, pero de dos en dos. Entonces comienzo 0, luego el 2, luego el 4. No toca el 6 porque ya les he dicho, es menor que, no es menor igual. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un for. Así, de esta forma trabaja un for, ¿de acuerdo? Ahora, hay muchos que agarran y ya no le ponen los parámetros inicio, final, eh, inicio, final y de cuánto en cuánto. Simplemente le ponen que van a ir, si ustedes lo ponen de esta forma, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo único que va a pasar acá es esto. Va a asumir, va a dar por hecho, se va a autocompletar, en otras palabras. Es una forma de decir que se va a autocompletar, que va a empezar en cero y que va a ir de uno en uno. ¿De acuerdo? Pero nosotros, al contar con esta facilidad de lo que es el lenguaje de Python y que nuestro código tiene que ser legible, ¿qué quiere decir que tiene que ser legible? Tiene que ser entendible, no solo para ustedes. Obviamente muchos de ustedes dirán, pero es mi código, solo yo sé cómo funciona. Pero al estar desarrollando código y siendo nuestra carrera como lo es orientado a lo que es desarrollo de software, desarrollo de web, tenemos que tener en cuenta que no solo nosotros vamos a ver nuestro código, entonces muchas personas lo van a ver. Un experto en Python va a agarrar y va a decir, ah, claro, está yendo desde el 0, está yendo hasta el 5, de uno en uno. Claro, no hay ningún problema, pero si tú le das esto a otra persona que recién está iniciando sus primeros pasos en Python, va a decir, ¿por qué no tienes rango de inicio, fin y de cuánto en cuánto va a ir? Entonces, por ese motivo es que nosotros bueno, yo personalmente y con ustedes les voy a estar pidiendo de que, bueno, hagan esto de un inicio, el final y de cuánto en cuánto. ¿Ya? Esto para que también a ustedes también como están dando sus primeros pasos en lo que es la programación con el lenguaje de Python, puedan identificar rápidamente dónde quizás se podría encontrar el error. Entonces es bastante necesario que nosotros hagamos una denotación lo más clara posible de nuestro código. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a lo que es el for. Ahora, vámonos a... Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Acá eliminamos... Ya. Voy a poner una i de inicio, ¿de acuerdo? Este es un inicio, este es un diagrama de flujo, este es un df, diagrama de flujo. Este es una i por si acaso, ¿de acuerdo? Yo voy a leer un n, entonces... Ok, mi n está súper. Esto parece cualquier otra figura menos lectura de datos. Ok, y yo voy a hacer la lectura de n correspondiente y simplemente voy a hacer un for. Ahora, dentro de lo que son los diagramas de flujo, ¿cómo se representa el for? El for se representa y hay dos formas, ¿de acuerdo? Y cuando dicen y comienza en 0, este es un 0, to 5 o to n. Aquí estamos diciendo de que va a comenzar en 0, va a ir hasta 5 y bueno, se omite, se sobreentiende que va de 1 en 1, pero nosotros no vamos a sobreentender nada. Entonces iba a comenzar en 0, punto y coma, y va a ser siempre menor que n. Ahora, si ustedes le quieren poner menor o igual, ya saben, tienen que ir a n más 1 en su código, es lo único que va a cambiar, ¿de acuerdo? Y luego iba a ir i más igual 1. Entonces esto me hace referencia a que iba a comenzar en 0 y siempre va a ser menor o igual a n, y todo lo que pase acá va a ser incrementándose de 1 en 1. Entonces esta es una flechita, bueno, esta es una flechita, luego acá un proceso, qué sé yo, acá podemos estar siempre mostrando i. ¿De acuerdo? Acá acaba el proceso, acá acaba el for y tengo que finalizar el algoritmo de esta forma. En este caso simplemente estamos yendo de 1 a n, mostrando todos los números que se encuentran de i a n, inclusive el n mismo, ¿de acuerdo? De 1 en 1. Hasta aquí, dudas, preguntas, chicos, que tengan. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Ok, no hay dudas, preguntas, entonces pasemos a resolver ejercicios. Ya habiendo dicho que dado
¿Cómo va a funcionar el for, ¿no? Ahora tenemos un problema. Acá tenemos el problema número 1, que creo que es uno de los más sencillos y uno de los más aptos para comprender un poquito mejor cómo funciona. Nos dice, el problema número 1 nos dice, dado un número, imprimir todos los números que dividen a n. Recordemos que un número divide a n si es que, no, sí y solo si su módulo es igual a 0. Entonces, en este caso, si su módulo es igual a 0, me dice que tengo que mostrar, imprimir, presentar por pantalla, como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Entonces, dado un n, me dice entonces, al decirme dado un n, yo voy a agarrar y, bueno, vamos a hacer la lectura de n, ¿no? Me dice, vamos a borrar esta parte, lo vamos a escribir acá. Imprimir todos los números que dividen a n. Entonces, acá ya vamos a hacer la mezcla, vamos a hacer la conjunción de ambas estructuras, que son ¿cuáles? Que son dos, lo que son repetitivas y los que son condicionales. Como verán, se va armando como un rompecabezas el uso de todo lo que estamos aprendiendo hasta el momento. Entonces, las condicionales siempre tenemos, siempre se tiene dos cosas, siempre se tiene algo por verdadero o algo por falso, no se tiene nada más, es sí o es no, es 1 o es 0, ¿de acuerdo? Entonces me dice que debo imprimir todos los números que dividen a n. Y yo como pregunto que ese número divide exactamente a n. O sea, que la división es exacta, es decir, que su módulo es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, en un ejemplo, el ejemplo más claro y más clásico que siempre les doy es el 4 dividido entre 2. 2 por 2 es 4, el 4 va con signo negativo, 4 menos 4 es 0 y este es el módulo. Entonces, de esta forma yo sé que el 2 divide al 4. Entonces si me dan de n 4, yo tengo que mostrar que el 2 divide al 4. Lo divide exactamente, claro, porque hay divisiones inexactas, pero al referirnos al módulo, nosotros hacemos mención al resto de lo que es la división como tal, ¿ya? Entonces, ya habiendo verificado eso, tengo n módulo i. ¿Por qué? Porque i va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ejemplo, n es 10. 1 divide a 10, 2 divide a 10, 3 divide a 10, 4 divide a 10, su módulo es igual a 0. A eso es a lo que me refiero, ¿de acuerdo? Entonces, n módulo i es igual a 0, es la pregunta que yo tengo. Es la condición que yo estoy formulando. Entonces, por verdadero, ¿qué me dice el problema? Por verdadero, el problema me dice imprimir todos los números que dividen a n. Entonces es bastante sencillo, ¿verdad? En este sentido, lo único que debíamos hacer es agarrar este pequeño análisis de decir qué es lo que conlleva una división, ¿ya? Entonces, por verdadero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrar a esos números. Entonces acá voy a imprimir ahí. Por falso no hago nada. Entonces, bueno, pero debemos dar fin a lo que es nuestro algoritmo como tal. Entonces, baja, se cierra acá, primero, de adentro hacia afuera, como les había indicado. Luego se vuelve a cerrar dentro de lo que es el for. Y de esta forma acaba. Fin. Listo. Fin. ¿De acuerdo? Como verán, el análisis no es complicado. Simplemente hay que entender eso. Que cómo es que funciona un for. Y bueno, acá lo estamos mezclando con el conocimiento previo de lo que es las estructuras condicionales, ¿no? Que en este caso es el if. Ahora pasemos al código. En el código directamente, vámonos, vamos a hacerlo así. N va a ser int, va a ser de tipo entero, y yo le voy a decir que tengo que leer un número entero. Mi for va a ir de 0 hasta 5, no, de 0 hasta n. Algo bastante importante es de que si es 40, nos dice, bueno, nos vamos a fijar acá, si n es 40, incluso me muestra el 40, porque todos los números se dividen a sí mismos, ¿verdad? El 1 se divide a sí mismo, 1 dividido entre 1 a 1, 2 dividido entre 2. Entonces todos estos números se dividen a sí mismos, es decir, hay una división exacta, su módulo es 0. Entonces, si notan, llega hasta el 40, me muestra el 40. ¿Esto qué quiere decir? De que mi for, en este caso mi for, va a ir no solo, mi for va a comenzar con i en 0, porque tengo que hacer la prueba en 0. Perdón, no debería comenzar en 0 porque no existe la división en 0. Es lo que les había mencionado en una de las primeras clases, ¿no? Entonces, mi i va a comenzar en 1. Luego, mi i va a ser menor o igual a n.
y mi i posteriormente va a aumentar, va a incrementar de 1 en 1. De esta forma es la estructura de mi for. Y lo mismo tengo que hacer acá. ¿Va a comenzar en 0? No, va a comenzar en 1. Va a ir hasta... tiene que tocar n, entonces ya les había mencionado. Si quiero que toque a n, si quiero que llegue hasta n, va a ser n más 1. ¿De acuerdo? Un numerito más y va a incrementarse de 1 en 1. Hasta ahí todo correcto, todo perfecto. Agarramos y ¿qué tenemos que decir directamente? Tenemos que agarrar y tenemos que hacer uso de la estructura condicional, donde yo tengo que preguntar que n módulo i es igual a 0. Entonces, al ser esto verdad, yo puedo decir, si esto es verdad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrar a ese divisor como tal, entero. Por falso no voy a hacer nada. Después, si se dan de cuenta, el problema solo me indica esto que realice esto, perdón. Entonces, si nosotros hacemos correr esto, vamos a hacerlo correr acá. Entonces, de ejemplo, me da el 40. Entonces, yo tengo que poner 40. Vamos a trabajar ahora en doble pantalla y vamos a verificar que nuestro programa se encuentre correcto. Entonces, me tiene que desplegar el 1, el 2, el 4, el 5, el 8. El 1, el 2, el 4, el 5, el 8. El 10, el 20 y el 40. El 10, el 20 y el mismo 40. Entonces, ya tenemos resuelto el primer ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, es bastante sencillo. No hay muchas complicaciones. No sé si tienen alguna duda, pregunta al respecto sobre el ejercicio que acabamos de realizar. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta al respecto? ¿No tienen ninguna duda, pregunta? ¿Tienen alguna duda, pregunta, chicos? ¿No tienen? Dime, Gerson. No hay ningún problema si lo quieren escribir, pero si se agarran y habilitan su micrófono, es mucho mejor, me dan a comprender más sus dudas, ¿no? Ya, vamos a agarrar. Bueno, aquí simplemente realizo la lectura del n. El n siempre va a ser un número entero, ¿verdad? Entonces, esta es la lectura habitual que nosotros realizamos. Entero, y lo leemos. Luego tengo el for. El for es la estructura repetitiva, ¿de acuerdo? Olvidémonos de esto. La estructura repetitiva. ¿Qué es lo que me va a ir ayudando a incrementar? Es esta variable, la variable i. ¿En qué rango? En el rango, este for va a ir haciendo un ciclo, va a realizar un ciclo, se va a mover a través de qué parámetros. Este va a ser siempre el inicio. Entonces me dice que esta variable i comienza en 1 y va a ir hasta n más 1. ¿Por qué va a ir hasta n más 1? Es porque si yo simplemente le pongo n, va a ir 1, 2, 3, 4, ejemplo, n5. Va a ir 1, 2, 3, 4. Nunca va a llegar al 5. Y veo en mi ejemplito de mi PDF de la práctica y me dice, si yo te doy un n40, me tienes que mostrar también ese mismo número. ¿De acuerdo? Ese mismo número, ¿por qué? Porque se divide a sí mismo. 40 dividido entre 40 es a 1, ¿verdad? 1 por 40 es 40. Al otro lado pasa con signo negativo. 40 menos 40, esto es 0. Módulo 0. Perdón, 40 módulo n módulo n va a seguir, siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, mi i tiene que ir desde 1 y tiene que ser menor o igual. Ahora, el menor igual en Python se representa de esa forma. Si yo quiero ir hasta n como tal, mi i tiene que ser menor o igual a n más 1. De esta forma, yo me aseguro de que llegue hasta n como tal. ¿Ya? Porque obviamente si aquí mi n es 40 y bueno, acá va a ser 41. Pero me va a decir 41 es menor que 41 y esto es falso. Entonces ya no va a volver a entrar. Por eso por esa razón le pongo n más 1. Si ustedes gustan, pónganle un paréntesis más ahí por si piensan que se pueden confundir. ¿Y qué es este 1 de aquí al lado que es el 1, el último parámetro? Ese 1 representa que vamos a ir escalando de 1 en 1. Es decir, va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De acuerdo? De esa forma va a trabajar. Si yo le pongo acá 2, va a ir 1,
1 más 2 es 3. 3 más 2 es 5. 5 más 2 es 7. 7 más 2 es 9. Así va a ir. ¿De acuerdo? Entonces, pero me dice, mostrame todos, el problema me dice, mostrame todos los divisores de n. Entonces, para yo mostrar todos los divisores de n, ¿cuál es mi análisis? ¿Cuál es mi em, cuál es la forma en la que yo debo pensar? Tengo que verificar de 1 hasta n, suponiendo de que n es 5. Entonces yo tengo que verificar 5 módulo 1 es igual a 0. Es decir, tengo que hacer 5 dividido entre 1 me da 0. Acá es 5, 5 por 1 es 5, el 5 va con el otro lado con signo negativo, 5 menos 5 es 0. Entonces este sí lo muestro. Luego, ¿qué sigue? El 2. Entonces 5 módulo 2 es igual a 0, es lo que se pregunta en la condición, ¿verdad? Y yo pregunto, esta consulta de 5 módulo es 5 dividido entre 2. Entonces acá va a ser 2 por 2 es 4, acá es 4 con signo negativo, 5 menos 4 es 1. Notarán, el módulo no es 0. No es 0, ¿de acuerdo? Entonces el módulo es 1, entonces no cumple. Si bien lo divide, pero no lo divide exacto, ¿de acuerdo? Entonces el 2 se descarta, nada que ver. El 1 mostramos, el 2 no. Siguiente número, 3. Lo mismo, 5 módulo 3 es igual a 0. Luego 5 dividido entre 3. Esto es a 1. 3 por 1 es 3. Al otro lado va con signo negativo. Y esto es 2, ¿verdad? La resta es 2. El resto es distinto de 0. O sea, es decir, al yo dividir 5 entre 3, el módulo no me da 0, me da 2. Entonces el 3 se descarta. Nada que ver. Vamos con el 4. Lo mismo. El siguiente número es 4. 5 módulo 4 es igual a 0. Y luego 5 dividido entre 4. ¿De acuerdo? Este es a 1. El 4 pasa con signo negativo. Acá el resto es 1. El resto, el módulo 5 módulo 4 no es igual a 0. Entonces, por falso no hago nada. Me pide que muestre los que sí su módulo es 0 exactamente. Entonces el 4 no hago nada, no lo muestro. ¿Qué pasa con el 5? Vamos a hacerlo con el 5. 5 módulo 5 es igual a 0. Es lo que se va a preguntar en la condición. 5 dividido entre 5 es esto. 1 por 5, 5. El 5 va con otro lado. Y sí, de este su resto sí es 0. Entonces lo mostramos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, eso es lo que hace el for. El for comienza en algo, va a ir hasta el n que nosotros querramos y que querramos que vaya. E incrementa de 1 en 1. Plin, 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 plin. ¿De acuerdo? Y bajo ese criterio nosotros estamos usando que una estructura repetitiva. ¿Cuál es la estructura repetitiva que estamos usando? El for. ¿Por qué yo no usaría un while? En este caso yo ya tengo el inicio, yo ya tengo el final. El único criterio que yo debo aplicar es verificar cómo verifico si algo ya es divisible. ¿De acuerdo? Ahora, ¿sigue alguna pregunta, duda, consulta? Ahora, no les estoy diciendo de que está prohibido usar el while. Si ustedes quieren hacerlo con un while, está correcto, está perfecto. Pero, en cierta forma, es erróneo usar el while. Eso es por demás. ¿De acuerdo? No sé si tienes alguna duda más, Gerson. Por eso realizamos este barrido, este ciclo. Y el criterio único que nosotros debemos cumplir es de que verificar si este módulo dividido en este y su resto es igual a 0. Si es que es igual a 0, nosotros lo mostramos. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda, pregunta más al respecto, chicos. Estoy aquí para aclarar sus dudas. Si tienen preguntas, pregunten nomás, no tengan miedo. Todo esto es cuanta. Ya, lo vamos a hacer con el while, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo, pero con un while. El while trabaja de la misma forma. While, paréntesis. Pero, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que declararme un contador.
este contador va a comenzar en 1. Entonces yo tengo que decir el contador, mientras el contador sea menor o igual a n, va a seguir entrando. ¿De acuerdo? Va a seguir entrando. Y lo mismo, en este caso ya no va a ser i, va a ser contador. Y ya no voy a mostrar i. ¿Qué voy a mostrar? Contador. Pero mi contador está estático. ¿Qué tengo que hacer? Que incremente, ¿verdad? Entonces, fuera del if, no dentro del if. Fuera del if, agarramos y tengo que... Denme un segundito, ahora sí. Fuera del if, contador más igual 1. Entonces, noten esta diferencia. ¿Funciona? Funciona. No es que no funciona. Pero noten que he tenido que declararme un contador. He tenido que incrementar otra línea de un contador. Y así sean dos simples líneas que ustedes digan, quizás no hay mucha diferencia. Bueno, acá tenemos 6 líneas de código. Lo vamos a volver, de nuevo, volvamos al for. For y en el rango, donde voy a comenzar, hasta donde voy a ir. Y de cuánto en cuánto, ¿no? 2 puntos, acá un if. Acá pregunto si mi n módulo i es igual a 0. Y acá es un print de i. Lo he hecho en 4 líneas. Entonces, en ese sentido, es más compacto. Ya no tengo que declararme el contador. Ya no tengo que declarar una línea donde el contador va a aumentar, va a incrementar en 1, siempre y cuando se cumpla tal o no se cumpla tal condición. Entonces, esa es la diferencia entre el for y el while. Pero ya les he dicho, el while se usa cuando tienes el punto de partida, pero no sabes cuándo vas a parar. Es decir, si yo les digo, yo voy a caminar de aquí en línea recta, derecho, 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 hasta que yo veo, y yo solo me voy a detener si es que veo una iglesia. Entonces eso es el while. Si es que pasa esto, recién se va a detener. Si es que pasa X cosa, se va a detener. Y se va a detener bajo una condición especial, bajo una condición dada. Y hasta que esa condición llegue, no sabemos cuánto voy a avanzar. Puedo avanzar de 2 calles, 3 calles, 4 calles, 5 calles, así como no puedo avanzar ni una. En cambio el for, yo digo, voy a ir de aquí hasta, perdón, bueno, y mi domicilio se encuentra en Ciudad Satélite. Entonces yo voy a ir de satélite hasta la universidad. Tengo el punto de inicio, tengo el punto de partida y sé por dónde voy a ir, ¿de acuerdo? A eso me voy con la diferencia entre el for y el while. Ahora, de cuánta estamos hablando de un números, de una cantidad. No hay cuánta diferencia, sino sería cuál es la diferencia. Pero ya les he explicado eso. No sé si tienes alguna otra consulta, pregunta, chicos, que tengan al respecto. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Ninguna? Bueno, seguiremos. Vámonos acá. Vamos a borrar esto. Ok, acá está. Ya hemos hecho un ejercicio de los que deberían realizar, creo que los varones, y ahora vamos a hacer uno donde que tienen que realizar las señoritas. Creo que las señoritas son los pares. Entonces me dice, diseño un algoritmo que calcule la sumatoria de los n primeros números enteros. Ya habíamos visto esto en secuenciales, que es n por n más 1 dividido, todo esto dividido entre 2. Esta es la fórmula. No hay ningún problema si quieren usar la fórmula. De hecho, es mucho más eficiente usar la fórmula. Pero al estar nosotros situados dentro de lo que son los algoritmos repetitivos, vamos a hacerlo con un algoritmo repetitivo. Entonces, vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Si yo quiero, vamos a ver acá. Ya, esto acá, esto vamos a borrar acá. Ok. Ya. ¿Yo qué tengo que hacer acá? Tengo que agarrar y decir, ¿por dónde está en rojito? Ya tengo, voy a leer un n y tengo que, en tengo que hallar la suma de los n primeros números.
Entonces yo puedo decir 0 más 1 más 2 más 3 más 4. Como también yo puedo decir 1 más 2 más 3 más 4. ¿Por qué? Porque este 0 es el neutro aditivo. Entonces, si lo sumo o le resto 0, no afecta en nada, ¿verdad? Si ustedes me suman 51 más 0 va a seguir siendo 51. Si me suman 2 más 0 va a seguir siendo 2. Si le restan 0 al 2 va a seguir siendo 2. Entonces, por eso se llama el neutro aditivo. Entonces, no pasa nada. Si quieren, ustedes pueden comenzar su for desde 0 o desde 1. Va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, me dice que tengo que hallar la suma de los n primeros números. Ahora, aquí voy a necesitar un pequeño espacio más. ¿Por qué un pequeño espacio más? Porque tengo que declarar la variable en donde se va a almacenar la suma. Entonces, aquí le voy a poner suma. Suma va a comenzar en 0. ¿Por qué? Porque ese es el valor que va a cobrar primero, ¿no? Se inicializa en 0. Entonces el for va a ir de 0 hasta n y va a incrementarse de 1 en 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En la variable suma, yo voy a decir, la variable suma va a ser igual a suma más i. No hay ningún problema si lo quieren hacer así. También es un, vamos a llamar, es igual que hacerlo así. Suma más igual 1. Perdón, más igual i. Entonces, de esta forma, o sea, es la misma. Suma es igual a suma más i, que es lo mismo que decir suma más igual i. No hay ningún problema, es exactamente lo mismo, simplemente es cosa de notación. Y luego me dice posteriormente de que recorramos todos los números. Si mi n es igual a 5, voy a recorrer 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Entonces, de esta forma, en suma se me está almacenando todo esto. Y al final simplemente tengo que agarrar y bueno, imprimir, ¿no? La variable que tengo en la respuesta. Entonces le pueden poner suma, ustedes le pueden poner respuesta. Las variables dependen ya de cada uno, cómo trabaja su lógica. Entonces, así, de esta forma, yo ya tengo el algoritmo. Nótese que lo único, dos cambios que he hecho han sido, uno, crearme una variable donde voy a tener yo que agarrar y... Ok. Bueno, chicos, no sé por qué están pasando el link a su grupo de licenciado. Por eso, esa es la razón de tener un propio grupo. Que, bueno, cualquier consulta, duda que la hagan mediante el grupo. Esto para no incomodar al licenciado, porque quizás está realizando sus actividades normales y, bueno, le llegan mensajes. ¿De acuerdo? Entonces, háganlo más que todo. Dudas, preguntas que tengan, háganlas saber en el grupo de auxiliatorio. Esto para no incomodar al grupo de licenciado. ¿De acuerdo? Los únicos dos cambios que se han hecho han sido suma acá y declararme la variable, ¿no? Donde voy a estar almacenando la suma y, bueno, sumar como tal. Y vamos a realizar lo mismo en acá. Ya tengo el n va a seguir siendo el mismo. Luego me había dicho de que voy a declararme una variable donde esta variable se va a inicializar en 0. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden llamarle suma, sum, como ustedes quieran. Yo le voy a llamar sum. Entonces en sum yo voy a agarrar y voy a decir que sum es igual a sum más i. Y de esta forma, fuera del for, después tengo que realizar la impresión. ¿De qué? De sum. En sum están los almacenados los resultados. O el resultado como tal, ¿no? Ahora nos vamos al ejemplito y vamos a verificar. Tengo que sumar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y hasta el mismo 7. Entonces, tengo que comenzar en 1, voy a ir hasta n más 1 y voy a ir de 1 en 1. Vamos a darle a correr y bueno, el 7 me da 28. Vámonos a ver nuestro PDF. Si está correcto, entonces sí está correcto. ¿Ok? De acuerdo. Está bien. No hay donde más perderse. Es así como funciona el for. ¿De acuerdo? Y habiendo hecho estos dos ejercicios, vamos a hacer este que me parece muy interesante. El 4. Y ¿cuál más hacemos? Dado número, un algoritmo para contar cuántos números primos.
Ya, yo voy a hacer el 4 y bueno, sí está bien, voy a hacer el 4 y ustedes con eso pueden resolver el 5. Ya, el factorial igual ustedes lo pueden hacer. Sí, haremos este. Verificar si el número es primo. Ok, la suma de los primeros pares es la misma que hemos hecho con una condicional, dado los valores de n, m en el sistema de ecuaciones. Se te pide hallar, sí. Por el último ejercicio de esta sección de repetitivos, lo vamos a hacer, es diseñar un algoritmo para verificar si un número es primo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Primero, el análisis. Y esto creo que ustedes lo han visto y espero de que ya, bueno, sepan la idea, lo que es un número primo. ¿Quién me dice qué es un número primo? Chicos. Chicos, ¿quién me dice qué es un número primo? Chicos, tienen que decirme qué es un número primo. Un número que solo se puede dividir entre uno y sí mismo. Exacto. Bastante sencillo, ¿verdad? Ese es el criterio que tienen los números primos. Un número primo es, como decía su compañero, es aquel que solo tiene dos divisores. El 2 es un número primo. ¿Por qué? Porque los únicos que lo dividen es el mismo 2 y el 1. Solo tienen dos divisores, ¿de acuerdo? No hay más. Todos los números primos cumplen este criterio. Y ustedes dirán, es bastante sencillo. Para números grandes de 8, 9, 10 dígitos, es bastante difícil realizar la prueba de primalidad. Esta prueba de primalidad es como habíamos hecho la sumatoria de un número de 1 a n, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que verificar si este es divisible entre, por ejemplo, si tenemos el 100, tengo que verificar si 100 es divisible entre 1, si 100 es divisible entre 2, si 100 es divisible entre 3, si 100 es divisible entre 4, si 100 es divisible entre 5, si 100 es divisible entre 6, si 100 es divisible entre 7, y así sucesivamente. Y ahora se dan de cuenta que ese trabajo, ese análisis es bastante trabajoso. Preguntar de 1 a 100, si es que este 100 tiene dos divisores. Ahora imagínense el trabajo que es entre un número súper grande. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Este es un tipo de dato que lo van a ver en otros lenguajes que un número tiene 18 dígitos. ¿Ok? Tiene 18 dígitos. Entonces, la prueba de primalidad para si yo les doy este número, va a tardar su computadora en procesar esta pequeña operación de verificar de 1 hacia este número si tiene solo dos divisores. ¿De acuerdo? Si ustedes realizan esta prueba, va a tardar mucho. Pero eso no exenta que la prueba de primalidad esté fuera de actualizarse. De hecho, los números primos es uno de los más grandes, es uno de los 7 problemas matemáticos de la historia, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros no vamos a trabajar con números tan grandes y simplemente es para realizar pruebas de primalidad bastante simples en base a lo que es ese criterio de que solo tiene que tener dos divisores, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo con ayuda de ustedes. ¿Qué creen que yo voy a necesitar para verificar si un número es primo o no? Vamos a hacer acá una listita. Verificar si un número es primo. ¿Qué creen que vamos a necesitar para verificar si un número es primo, chicos? Chicos, esto va a ser como... Voy a tomar también en cuenta su participación, ¿de acuerdo? Ya, no me pregunten, estén seguros de lo que... Díganme, ¿qué creen ustedes que va a hacer falta? No tengan miedo a equivocarse porque es preferible que se equivoquen aquí y no lo hagan en su examen, ¿verdad? Entonces,
Bueno, vamos chicos, vamos a participar. ¿Qué creen que necesitamos? ¿Qué estructuras vamos a necesitar para... Ustedes díganme, un for, un if, un while. Díganme qué creen que vamos a necesitar para realizar la prueba de primalidad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, su compañero Harold dice una división. ¿Será que necesitamos una división? Acá me dice un while. A ver, vamos a decir, acá dice que es un while. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podríamos necesitar? Díganme así, un while, no sé, un for, un if. Vamos a armar con ustedes el algoritmo de prueba de primalidad. ¿De acuerdo? Díganme, ¿qué más creen que nos va a hacer falta para realizar la prueba de primalidad? Vamos chicos, escríbanlo en el chat. Chicos, vamos chicos por participación por un punto sobre el total de la nota. Un for, ya. Ahora, luego puede ser un módulo, ya, la operación módulo. Módulo. Claro, un if. Exacto, Gerson. Exacto. Te vamos a anotar. Acá tengo. ¿Dónde estás? Puntos generales. Te vamos a anotar para no olvidarme. ¿De acuerdo? Te voy a hacer valer un puntito sobre el total de los 10 puntos. ¿De acuerdo? Ahora va a tardar un poquito en abrir. Mi PC está algo antigüita. Ok. Ok. Vamos a cerrar. Acá, puntos generales. Acá tengo otro. Ok. Lo guardamos y cerramos. Ahora, ¿quién me dice, igual por otro punto general, por qué deberíamos usar un for o por qué deberíamos no usar un while? O viceversa. ¿Qué creen que deberíamos usar? Esa es la pregunta más puntual. ¿Qué creen que nosotros deberíamos usar para la prueba de primalidad? Díganme, ¿debemos usar un for por esto, por esto, por esto? O díganme, ¿podemos usar un while por esto, por esto, por esto? ¿De acuerdo? Ya, pero ¿qué debemos usar, Gerson? ¿Un for o un while? ¿Y por qué? Tú dime, ¿cuál deberíamos hacer uso en este problema que es prueba de primalidad? Vamos chicos, participen, es por un punto general. Ya. ¿Algo más falta ahí? ¿Alguien aparte de Gerson que quiera ganarse un puntito extra? De acuerdo. Perfecto, dame tus datos por el chat para anotarte en el Word de puntos generales, que lo tengo así para que no se me olvide. ¿De acuerdo? Pásame tus datos por el chat de... Exacto. Para que no se me olvide. ¿De acuerdo? Exacto. Literalmente es lo que dijo su compañera. ¿De acuerdo? Es eso. Acá es esto. Acá es esto. Vamos a guardar así y listo. Es literalmente lo que dijo su compañera. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta vez lo vamos a pasar. Bueno, vamos a hacerlo directo en código. ¿De acuerdo, chicos? Bueno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos un n y yo tengo que verificar si este n es primo o no es primo. Ya habíamos dicho de que los números primos solo cumplen un criterio, el cual es que solo tienen dos divisores.
el 1 y sí mismos. Entonces, al igual que su compañera dijo, es de que vamos a utilizar un for. El for va a comenzar desde 1. Tengo que verificar si desde el 1 es divisible. No hay división entre 0. Por eso no lo pongo entre 0. ¿De acuerdo? Tengo que verificar hasta el mismo número. Es decir, si yo voy a verificar si el 5 es primo, tengo que ir 1 es divisible entre 5, 2 es divisible entre 5, 3 es divisible entre 5, 4 es divisible entre 5 y verificar si 5 es divisible entre 5, porque ese es el criterio de la primalidad. ¿De acuerdo? ¿De cuánto en cuánto voy a ir? Tengo que ir de 1 en 1 para hacer todas las pruebas. Adicional a esto, tengo que hacer que la misma operación que habíamos realizado para verificar cuáles son los divisores, ¿verdad? Donde decimos, vamos a preguntar si n módulo y es igual a 0. Adicional a esto, nos decía su compañera que tenemos que tener un contador. El contador siempre va a comenzar en 0. Va a ser contador, contador más igual 1, de esta forma. Ahora, al final, ¿qué es lo que tengo que preguntar? ¿Por qué tengo que preguntar fuera del for y no dentro del for? Porque si pregunto dentro del for, me va a preguntar a cada rato. Entonces, es mejor sacar todos los divisores, bueno, contar todos los divisores que tenemos de ese número y luego finalmente agarrar y preguntar que si mi contador es igual a 2, esto quiere decir que el número es primo. Entonces yo puedo acá decir un print y decir es primo. Caso contrario, ¿qué va a pasar en else? Si mi contador simplemente es 1 o es mayor a 2, en este caso no es primo. ¿De acuerdo? De esta forma es como hemos desarrollado. Como ven, es bastante sencillo. Lo hemos hecho usando que igual una estructura repetitiva, una estructura de condicionales, aplicando lo que habíamos hecho en el primer ejercicio. Y lo único que teníamos que hacer es, no sé si se recuerden cuando hemos hecho el problema de verificar mostrar cuáles son los divisores. Básicamente es esto, agregando un contador y una condicional más. ¿Cuál es la condicional más? Es esta. ¿Cuál es el contador? Es este. ¿De acuerdo? Ahora le damos a correr, vamos a ver. Me va a decir el 2. ¿El 2 es primo? Claro que sí lo es. ¿Cuál es el siguiente primo? El 3. El 3 es primo. ¿Cuál es el número que no es primo? ¿Cuál es el número que no es primo? ¿De acuerdo? Un número 4. Un número 4. El 4 no es primo. ¿Por qué no es primo? El 4 tiene los divisores de tiene el 1, tiene el 2 y tiene el 4. Entonces no es primo por esta misma razón, porque contiene un divisor más. Y los primos solo tienen dos divisores. Siempre solo tienen dos divisores, ¿de acuerdo? Esta es una prueba de primalidad bastante simple, bastante sencilla. ¿Qué es lo que va a pasar en caso de que nosotros querramos agarrar y realizar una prueba de primalidad más extensa? A esto me refiero con verificar cuáles son los números primos dado un rango. Es decir, si yo les digo verifica, bueno, no verifica, muéstrame cuántos números primos existen de 1 a n. Entonces, adicional a esto, yo debería realizar un barrido más, un recorrido más. Debería poner un ciclo donde vaya desde 1 hasta n, donde nosotros vamos a hacer la lectura correspondiente de n y dentro de este n nosotros realizamos la prueba de primalidad. ¿De acuerdo? Esta es la prueba de primalidad y de esta forma es como nosotros vamos trabajando, ¿no? Vamos haciendo el recorrido. Simplemente acá sería agregar un for más para complementar el barrido completo, si es que nos pidieran, ¿no? En este caso, de 1 hacia n. No sé si tienen alguna duda, pregunta, chicos, sobre este código, el análisis, el criterio, algún criterio o algo que no se haya comprendido. ¿No tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda, consulta? ¿No tienen ninguna pregunta, duda, consulta? Sobre el código, el análisis, si todo se ha comprendido realmente. Ok, entonces sigamos resolviendo lo del contador. Ya, vamos a hacerlo acá. Vamos a agarrar
Vamos a hacer de cuenta con el 5. El 5. Yo tengo que realizar el recorrido de 1 hasta 5, ¿no? Ahora, del 1 hasta el 5 tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo estos números, ¿verdad? De 1 a 5. Y tengo que tener acá, vamos a hacer como si fuera una prueba de escritorio, vamos a hacer un contador. El contador está en 0. Entonces yo tengo que preguntar, 5 es módulo, y obviamente sabemos de que por eso nuestro for comienza en 1, ¿de acuerdo? Este es el inicio. Entonces yo realizo esta acción de preguntar 5 módulo 1 es igual a 0. En este caso tenemos que tener, ¿no? Esto va a venir dentro de lo que es el condicional. Esto va a venir el if, en un if. 5 dividido entre 1. Entonces 5 dividido entre 1, esto es a 5. 5 por 1 es 5, el 5 va a restar y esto es 0. Entonces, como notarán, 5 módulo 1 es igual a 0. Entonces, por verdadero, hemos dicho de que va a tener un contador. El contador va a ser contador más igual 1. Entonces, mi contador ya no va a valer 0, va a valer 1. Tachamos el 1, continuamos con el 2. Va a ser la misma operación, ¿de acuerdo? 5, pero en este caso ya 5 módulo 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a agarrar esto. Va a ser la misma operación. 5 dividido entre 2. Esto es 2 por 2 es 4. El 4 va a venir a restar. 5 menos 4, esto es 1. Entonces, 5 módulo 2 es igual a 0. No, falso. Entonces, por ese motivo es que yo no hago nada. No me interesa contar cuántos no son divisibles. La prueba de primalidad está enfocada en contar cuántos son divisibles y la división es exacta. ¿De acuerdo? Entonces, al esto ser distinto de 0, se va por falso no tenemos nada. Mi contador se sigue quedando en 1. Tachamos y vamos con el 3. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el 3. ¿De acuerdo? Entonces esto es 5 módulo 3. Perdón, acá es 5 módulo 3 y acá es divisible. Acá es la división. 5 dividido entre 3. Este es a 1. 3 por 1 es 3. El 3 pasa a restar. 3 menos 5 es 2. El resto es 2. Entonces 5 módulo 3 es igual a 0. Falso. El resto es 2. Entonces, al venirse por falso no sucede nada. No hay necesidad. No hay ningún contador. No hay ningún proceso. No hay nada más que hacer. Entonces, tachamos el 3. La flechita ya ha avanzado acá, al 4. Exactamente vamos a realizar lo mismo. 5 dividido entre 4. Y acá también tenemos que borrar esto. 5 dividido entre 4. Entonces 5 dividido entre 4. Esto es a 1. 4 pasa a restar. Esto es una resta. Acá el resto es 1. Entonces 5 módulo 4 es igual a 0. Eso es falso, ¿verdad? Acá tengo que el resto es 1. Entonces por falso no hacemos nada. Tachamos. Mi contador, si se dan de cuenta, siempre está en 1. No, hasta ahorita no se ha modificado, no se ha realizado nada más. Luego tengo el 5. La flechita viene acá. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso ya es 5 módulo 5 es igual a 0. En este caso es 5 dividido entre 5. Esto es a 1. ¿De acuerdo? 5 por 1 es 5. Al otro lado va a restar. 5 menos 5 es 0. Pero alto ahí. Es 5 módulo 5 es igual a 0. Correcto. 5 módulo 5 es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, en mi contador más igual 1. Entonces, mi contador que antes estaba en 1, lo tengo que actualizar. Por eso le tengo que añadir un 1 más. Entonces, acá va a ser 2. Ahora, al terminar de ejecutarse, si se dan de cuenta, ya hemos recorrido de 1 hasta n. Termina de ejecutarse esta parte, porque estamos ejecutándolo acá. Y acá estamos contando si es que es divisible, si es que es una división exacta con el módulo. Pregunto, si mi contador es igual a 2. Y
pregunto, mi contador es igual a 2 y si es que se da el caso de, como en el 5, que mi contador es igual a 2, tengo que realizar la respuesta de, perdón, tengo que realizar la impresión de es primo. Caso contrario, no es primo. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese criterio, dime si tienes alguna duda, pregunta más, Raúl. Ok, de acuerdo. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta más, además de los contadores, algo que no hayan entendido, alguna parte que no haya estado clara. Ninguna. Bueno, vamos a seguir resolviendo ejercicios. Ahora, el día de hoy voy a estar dejando una práctica ya en el patito. Me parecía muy pronto dejarles solo una práctica, solo de condicionales. Entonces, el contest que les voy a estar dejando, que va a comenzar hoy hasta el siguiente viernes. Entonces, va a ser una semana. Ya, va a ser sobre contadores, secuenciales y repetitivos. Tanto for como while. ¿De acuerdo? Espero de que todos tengan sus cuentas creadas y bueno, no haya complicación con eso. Ok, ahora vámonos, sigue acá. Con este diseño un algoritmo para verificar si un número es primo, podemos resolver, dado un número n, diseñe un algoritmo para contar cuántos números primos hasta n se tiene. Es decir, ahora les voy a dar un 10, entonces yo tengo que verificar del 1 al 10 cuántos números son primos. Entonces eso ya está un poco más sencillo, ¿no? Simplemente debemos aumentar alguna cosita por ahí. Luego, vamos con las sucesiones, ¿de acuerdo? Estas sucesiones son parte de los que son los repetitivos. Sucesiones, otros lo conocen como series, otros lo conocen como, no sé, creo que tienen otro nombre más, ¿de acuerdo? Entonces, la primera, para que vayamos ubicando. La primera sucesión. ¿Cómo identificar el patrón de una sucesión? Muchas veces las sucesiones son asociadas a lo que son progresiones, porque simplemente es multiplicar algo o dividir entre algo o restar entre algo. En este caso yo estoy poniendo de un ejemplo bastante aleatorio que es el 2. ¿No? Puede ser restar 2, sumar 1, dependiendo del caso. Si es par, aumentas 2, si es impar, aumentas 1. Entonces, nuestra tarea en las sucesiones es identificar qué es lo que pasa. Por ejemplo, miren, la sucesión número 5 es bastante sencilla. Es imprimir 3 ceros y luego 3 unos. Luego 3 ceros y luego 3 unos. Luego 3 ceros, luego 2 unos, luego 3 ceros. Incluso creo que aquí hay un error de typeo. Acá vendría un 1. Como les decía, yo no soy el único que hace las prácticas. Entonces, este es un 1, chicos, corríjanlo. Yo no soy el que hace las prácticas en su totalidad. Son varios compañeros. Se les puede pasar una que otra cosilla, ¿no? En la práctica. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, luego 4, 3, 2, 1, luego 1, 2, 3, 4, 5, luego 4, 3, 2, 1, luego, si notan, es como que sube, perdón, es como que sube y luego baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Ahora, la primera sucesión es 1, el 1 se imprime una vez, el 2 se imprime 2 veces, el 3 se imprime 3 veces, el 4 se imprime 4 veces, el 5 se imprime 5 veces, el 6 se imprime 6 veces. Esta la vamos a hacer. Esta también, ¿de acuerdo? Y si nos alcanza el tiempo vamos a hacer la 2. Después noten, las sucesiones nos sirven para desarrollar nuestra lógica y hacer un análisis más amplio de lo que son los números, ¿de acuerdo? Entonces vamos a borrar esto acá, acá. ¿De acuerdo? Simplemente es hallar eso. ¿Cómo se puede hallar una sucesión? Es un método de cómo hallar el patrón de una sucesión. 2 menos 1 es 1, 3, o sea, restando. No les digo que siempre les va a funcionar, pero más allá de lo visual, tenemos que aplicar lo que es, quizá si le saco módulo a cierta sucesión, va a volver a su estado original. Entonces, va más por ese lado, ¿de acuerdo? El encontrar el patrón. Ese patrón es
Ese es el de vital importancia. Encuentras el patrón de desarrollo y es bastante sencillo resolverlo. Por ejemplo, de este es bastante sencillo. Miren, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 y 6, 6. Entonces, esto se realiza simplemente, lo vamos a realizar simplemente usando force, ¿de acuerdo? For in range. Entonces, nosotros vamos a leer desde 1, perdón, desde 0 hasta n más 1, o hasta n, como ustedes quieran, de 1 en 1, ¿no? Entonces, ya tengo este for va a recorrer 0, 1, perdón, tiene que ir desde 1. Ah, no, 0, pero acá no nos está dando... Ah, sí, generar la asociación para los siguientes, para los primeros n términos. Entonces está bien. Dado un n, si mi n es 4, me tiene que mostrar 1, 2, 3, 4. Los primeros 4 elementos. ¿De acuerdo? O los primeros 4 en este sentido. Puede ser así también. Vamos a borrar esto. Los primeros 4 elementos. Entonces esto puede ser 1, 2, 3, 4. Hasta el 4. ¿De acuerdo? Que creo que es lo correcto. Vamos a borrar esto. Entonces, si yo pongo un n hasta 4, me tiene que mostrar hasta el 4. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Si ustedes se dan de cuenta, acá simplemente es, si es 1, tengo que imprimir una vez. Si es 2, tengo que imprimir 2 veces. Si es 3, tengo que imprimir 3 veces. Si es 4, tengo que imprimir 4 veces. Entonces, vamos a comenzar en 1. Luego acá vamos a hacer otro for. Ojo que esto ya es un for dentro de otro for. Funciona, igual va a funcionar, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, al usar dos fors, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Lo que yo quiero hacer es de que mi i se va a encontrar en este número, 1. Y mi otro for, acá a continuación, voy a tener dos fors, ¿verdad? Así, un for que va a ir desde 1 hasta n. Entonces, mi for, en cuanto llegue a 1, va a decir, solo tienes que repetir una vez. Entonces, una vez y una vez lo va a repetir. Esto vamos a hacer este simbolito de la impresión del número, que en este caso va a ser 1. Pero si es i, va a ir de i a n, este for va a ir de j hasta i, y vamos a imprimir j veces lo que tenemos en i. ¿Alguna duda, pregunta acerca de eso, chicos? Bueno, terminaremos de codificar y bueno, vamos a ver si han comprendido la idea. ¿De acuerdo? Entonces vamos a esto acá. J va a empezar igual en 1. J va a ser siempre a i más 1. Y acá va a ir de 1 en 1. Y acá simplemente hacemos un print de lo que es i. ¿De acuerdo? Y bueno, si ponemos el 4, coma, end. Ok. Ahora, noten que simplemente era eso. El 1 me imprime una vez, el 2 me imprime 2 veces, el 3 me imprime 3 veces, el 4 me imprime 4 veces. Ahora sí, lo que quiero explicar es esto. Vamos a ver. El código está, el análisis es donde debemos ahondar. Si yo tengo el 4, entonces el primer for va a comenzar en 1, va a ir hasta 4 y va a ir de 1 en 1. No hay ningún problema, pero este for está regido por el i. I es la variable que me va a mover de 1 hasta 4. Luego, dentro de este for, hice otro for. ¿Pero por qué hice otro for? A este for lo va a regir, lo va a guiar un j. Pero con este j yo tengo que repetir hasta i. Es decir, j va a empezar igual en 1, pero va a ir hasta i más 1. I más 1 y va a ir de 1 en 1. Y simplemente luego hacemos la impresión, ¿no? Acá es print i. Porque pasa lo siguiente. I va a valer 2, ¿ya? Vamos a hacer que i valga 2. Entonces j siempre va a empezar en 1. J empieza en 1. J empieza en 1 y va a ir hasta 3. Entonces, el primer ciclo, cuando j vale 1, va a ir hasta 3. Va a imprimirme un 2. J va a valer 2.
Luego me va a imprimir otra vuelta, este 2, ¿no? Luego J va a valer 3. 3 es menor que 3. En este caso yo estoy llegando hasta I más 1, entonces ahí se acaba. 3 es menor que 3. Y de esta forma J simplemente recorre desde 1 hasta I. No sé si tienen alguna pregunta, duda al respecto. Chicos, ¿alguna pregunta, duda al respecto de este ejercicio? Chicos, no sé si tienen preguntas, dudas del código, del análisis, quizá. Alguna otra inquietud, no sé, para que yo pueda explicarles. Chicos, no sé si tienen preguntas, dudas para seguir. Ok, no hay preguntas, no hay dudas. Ok, vamos a continuar. ¿Ya? Simplemente este ejercicio es así. El 5 me lo voy a imprimir 5 veces, el 6 me lo voy a imprimir 6 veces. Simplemente es jugarse con los fors, ¿de acuerdo? Jugarse con los parámetros. Vamos a hacer otro.